Sí, se ve la presentación y se escucha. Ya, ya, entonces de los temas de respiratorio, el tema que ustedes mejor tienen que saber manejar es neumonía. Ya neumonía quería en la comunidad. Del temario del EUNACOM, o de los exámenes médicos en el fondo, neumonía siempre es de manejo completo. O sea, diagnóstico, sospecha, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, complicaciones, etcétera. Entonces, en este tema sí lo van a ver. O sea, puede ser que, dependiendo de lo que hagan, no siempre vean una fibrosis pulmonar. Los pacientes asmáticos igual sí o sí los van a ver también. Pero las neumonias sí requieren que ustedes lo manejen bien y sobre todo porque el pronóstico está muy relacionado con un tratamiento oportuno. Entonces, cuando hablamos de infecciones respiratorias, en términos muy globales, las vamos a dividir en infecciones respiratorias bajas, donde está la neumonía y las bronquitis también, o las traqueitis, bronquiolitis aguda, etcétera. Y dentro de las infecciones respiratorias altas son cuadros que son mucho más banales, que eso sí los van a ver mucho, pero que probablemente no tienen pronósticos como los tienen las infecciones respiratorias bajas. ¿Ya? La definición de la neumonía, en términos generales, es una inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso. Es una definición bien general, ya sea un virus, bacteria u hongo. Que se adquiría en la comunidad quiere decir que el paciente adquirió, es muy obvio, pero adquirió esta infección estando en el fondo en su casa o en el trabajo. No es un paciente que uno habla de adquirir en la comunidad para hacer la diferencia con la neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial. Entonces, es importante la neumonía, de hecho, es una de las principales causas de muerte en los adultos mayores. Sobre 80 años, una de las principales causas de muerte es la neumonía. La neumonía tiene su mayor pic de mortalidad en las edades más precoces y en las edades mayores. Ahí tenemos a Diane Keaton, que es la actriz que apareció en El Padrino, que falleció a los 80 y algo por una neumonía. Entonces, aquí como pueden ver, este es un corte del néter, se puede ver el parénquima pulmonar. Si se fijan arriba, o sea, perdón, abajo, van a ver como color rojizo y eso es como se ve un pulmón normal. Pero aquí arriba se ve como más blanquecino, como que si estuviese el pulmón sano cuando uno lo toca, es como una esponja. Y aquí se ve como si fuese una esponja con agua. Esa sería la sensación al tocarlo y al poder mirar el corte se ve que está todos estos alvéolos rellenos de secreciones purulentas. Y esto en la radiografía se va a reflejar en este relleno, en un aumento de la densidad y por lo tanto se va a ver esta condensación. La neumonía, y todo esto son datos previos al COVID, porque con el COVID cambió todo, pero estamos volviendo a los números previos. La neumonía que en la comunidad ocasiona una morbilidad y una mortalidad importante en los adultos, determina un alto índice de hospitalizaciones, un alto uso de recursos sanitarios, son la cuarta causa de muerte en el mundo, ¿ya? Después de la cardiopatía isquémica, de todo lo cardiovascular, los síndromes coronarios, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, viene la neumonía. Y son la segunda causa determinante de años de vida potencialmente perdidos en la población. En la población chilena son la tercera causa de muerte, siendo solo superadas por las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos. Esto si lo analizamos en grupos y no por causa específica, vamos a tener primero las enfermedades cardiovasculares, después los cánceres y finalmente los tumores malignos, o sea, y finalmente la neumonía, las infecciones respiratorias. Cuando uno mira el grupo de causas respiratorias de mortalidad, vamos a ver que la mitad son por neumonía adquirida en la comunidad. Y si uno analiza como muertes de causa infecciosa, la primera es la neumonía. Y cuando analizamos, como les dije yo, a los mayores de 80 años, es la primera causa de muerte. Entonces tenemos que saber manejar. A mayor edad, mayor incidencia y letalidad de las neumonias en la edad externa. Por supuesto que
hay factores de riesgo, pacientes mayores de edad, pacientes que fuman, pacientes con alcoholismo, que tienen enfermedades preexistentes van a tener mayor riesgo de tener una muerte relacionada con la neumonía. Si es que tiene una enfermedad neumocócica invasiva, y esto se define como la aparición de neumococo o el streptococo pneumoniae en líquidos estériles, que puede ser líquido pleural, que puede ser en los hemocultivos o el líquido cefalorraquídeo. Eso también tiene una mayor mortalidad. Si el paciente ya había tenido neumonías previas, también eso lo vuelve más grave. Y por supuesto, cualquier condición que disminuya las defensas, la infección por VIH, las enfermedades autoinmunes que están en terapias inmunosupresoras, los pacientes que tienen un cáncer y que están en terapia inmunosupresora, los trasplantados, primarias y también los que tienen trastornos de la deglución. O sea, todos los pacientes que son más frágiles van a tener mayor riesgo de tener neumonías más graves con mayor mortalidad. Y lo otro importante es que la neumonía que ya la comunidad tiene un claro patrón estacional. Aquí, lo mismo que habíamos hablado recién, aquí se nos metió el COVID en el segundo lugar. Estas son estadísticas del 2021 como segunda causa de muerte después de la enfermedad isquémica del corazón. Al final, las infecciones respiratorias bajas. Si ustedes se fijan, y yo les decía la relación con la estacionalidad, un segundo. La relación con el momento del año que tienen las infecciones respiratorias, la relación que tienen con la enfermedad, con la época del año. Si se fijan, en el invierno se disparan las infecciones respiratorias, ¿ya? Aquí claramente hay una influencia del COVID, pero lo habitual ha sido eso siempre, ¿ya? Acá tenemos las infecciones respiratorias y se ve cómo en el invierno hay un aumento de los casos de IRA grave, o sea, de insuficiencia respiratoria grave, según hospitales, y si se fijan, esto siempre era mucho mayor en esta época del año. El color nos habla de los virus, y como pueden ver, en la medida que avance el año, hay una aparición secuencial de virus. Generalmente aparece primero la influenza en el otoño, después empieza a predominar el VRS en azul, y al final, cuando está terminando el año, empiezan a aparecer otros virus como adenovirus, etc. Esto que aparece en verde es el SARS-CoV-2, y en el 2020, como se puede ver, hubo una supresión prácticamente de todo el resto de los virus, y lo único que vimos circulando fue el SARS-CoV-2. Y si miramos qué es lo que pasó con los virus, si se fijan aquí, había una secuencia bastante ordenadita de la distribución viral hasta la pandemia. Y después de la pandemia, el COVID empezó. A ver, ¿dónde está el COVID? Acá, en naranjo. Ha estado siempre, no ha desaparecido, sigue circulando en la población, aunque ha sido cada vez menos grave, pero generó un caos aquí en la distribución de los virus, y como podemos ver, cada año es distinto al otro. Este año nos pasó que tuvimos un aumento muy inesperado de infecciones por influenza A hasta hace algunas semanas, con pacientes hospitalizados por neumonía. Todo muy, muy atípico. Yo creo que todavía no estamos ordenando esto. Debería terminar de volver a su regularidad en algunos años. Entonces, como yo les dije, los adultos mayores son un grupo especial, son los que más sufren de la neumonía. Y tiene que ver con las comorbilidades, con la desnutrición, con un envejecimiento del sistema inmune y con algunas alteraciones que no son tan sistémicas, sino que son locales. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando tengamos paciente adulto mayor con una neumonía, porque hay una disminución del clearance mucociliar. Entonces, estos sistemas de defensa primarios que tiene el pulmón y la vía aérea de poder mover las secreciones fuera del pulmón se van a comprometer. Algunos tienen trastorno de la deglución, y este paso o estas microaspiraciones
constantes de saliva y de contenido oral en el fondo que tiene bacterias, va a pasar al pulmón y eso finalmente puede generar una neumonía. El pulmón no es que sea estéril, es un concepto que ha ido como cambiando con los años, pero el paso de estas bacterias de la boca hacia la neumonía es uno de los factores más importantes y por lo tanto uno debería ver al paciente adulto mayor que llega por una neumonía, preguntar si hay una historia de tos, si se atora cuando come, y ir a buscar dirigidamente los trastornos de la deglución y tratarlos. Fármacos depresores del sistema nervioso central, de repente antipsicóticos para la agitación, eso también al disminuir el nivel cognitivo o deprimir el sistema respiratorio, estos pacientes pueden aspirar más. Entonces, bueno, otro actor importante conocido que también murió por neumonía a los 90 años. Entonces, como les dije yo, dentro de yo ya les mandé esta presentación, así que les voy a dejar para que lo estudien después el contenido, pero dentro de los mecanismos tenemos la aspiración del contenido bucofaríngeo, entonces las bacterias que colonizan la vía aérea superior habitualmente son las mismas que generan neumonias, entonces más que haberse contagiado un neumococo, es que el neumococo estaba en la vía aérea o el bacilo gram negativo y el paciente al hacer microaspiraciones genera una neumonía. También, por supuesto, que está la inhalación y esto tiene que ver con los casos de neumonias que son contagiosos porque uno se expone a contenido contaminado, ya sea con virus, micoplasma, tuberculosis, legionela, y ahí el mecanismo no va a ser la microaspiración, sino la inhalación de aerosoles. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. Es todo lo que concurre para que ocurra una neumonía, todos los factores de riesgo. La colonización, las aspiraciones en pacientes que han tenido un TEC, un accidente cerebrovascular, alcoholismo, usuarios de fármacos, y la alteración de los mecanismos específicos de defensa. También existen las neumonias que se contagian por vía hematógena. Por ejemplo, un paciente que tiene una endocarditis puede embolizar desde su válvula infectada hacia el parénquima pulmonar y generar una neumonía. Es menos frecuente, pero ocurre. Por contigüidad, por ejemplo, si tuviese un absceso bajo el diafragma, podría expandirse hacia el pulmón. Y por inoculación directa, por ejemplo, supongamos que el paciente lo intuban y es una neumonía. Eso ya tiene que ver más con las neumonias asociadas a la atención en salud. Sigamos. Entonces, la clasificación de las neumonias, dimos alguna como definición general de las neumonias y es importante la clasificación. Hay distintas clasificaciones. Según la etiología, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser por hongos o por parásitos. Según el lugar donde nos contagiamos, si fue en la comunidad o en el hospital, o un término mucho más como globales asociado a la atención en salud, y según el estado inmune del huésped, porque según eso es distinto el afrontamiento. Entonces vamos a tener pacientes que son inmunocompetentes, pacientes inmunocomprometidos. Entonces la neumonía adquirida en la comunidad es cuando nos referimos a población que no estaba ingresada en el hospital al momento de desarrollar la neumonía. Tiene una etiología que es distinta, no es lo mismo una neumonía intrahospitalaria que una adquirida en la comunidad, tienen distintos agentes que la generan y las neumonías intrahospitalarias tienen peor pronóstico. La neumonía adquirida en la comunidad respecto a su pronóstico, el 80% podría ser manejada en forma ambulatoria, entonces es algo que tenemos que conocer porque lo vamos a ver y tenemos que saber manejarlo bien. El 20% de manejo hospitalaria, y en estos casos son neumonias más graves que tienen un mayor riesgo de muerte. Entonces vamos a hablar de diagnóstico, de evaluación de la gravedad, tratamiento y prevención. En relación al diagnóstico, la historia o los síntomas típicos de neumonía adquirida en la comunidad, lo más clásico, son síntomas de corta evolución.
tienden a ser de pocos días. Si el paciente viene tosiendo con expectoración hace 3 meses, yo difícilmente voy a pensar en la neumonía como primera causa. Tienen compromiso del estado general por la inflamación que genera, tienen habitualmente fiebre, si es que hay un compromiso pulmonar extenso o tienen una reserva baja, van a tener disnea, pueden tener dolor torácico cuando el infiltrado o el compromiso parenquimatoso tiene contacto con la pleura. Puede aparecer tos también y expectoración purulenta. Esto es como lo clásico, ¿ya? No todos lo van a tener. Y lo otro que es importante es que generalmente estos síntomas clásicos los tienen los pacientes más jóvenes. Un paciente de 50 años que llega con una neumonía habitualmente lo más habitual es que sea bien orientador el cuadro clínico. En cambio, un paciente adulto mayor de 85 años que tiene una demencia, que tiene una enfermedad, tiene comorbilidades, no siempre va a llegar el familiar diciendo tiene más tos con expectoración y tiene fiebre y tiene disnea, sino que a veces debutan solo como compromiso del estado general, decaimiento, se pierden un poco y pueden hacer, incluso no hacen fiebre muchas veces. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y es importante la neumonía en el adulto mayor porque nosotros sabemos que son los pacientes que peor evolución tienen. En el examen físico, la cianosis hay. Sin embargo, si yo tengo un cuadro clínico compatible con neumonía, con todo lo que ya dijimos en anamnesis y examen físico, probablemente me va a dejar por aquí. Y esto es porque me va a dejar no voy a poder descartar ni confirmar el diagnóstico, y esto es porque la clínica es bien inespecífica. Si yo pienso en tos con expectoración y fiebre de 2 días de evolución, esto perfectamente podría ser una infección de vía aérea superior y que el paciente tenga descarga posterior y por eso tenga tos con expectoración y la fiebre sea porque tiene una infección viral. Entonces eso no es una neumonía, puede ser una bronquitis aguda, la influenza es un muy buen diagnóstico diferencial a tener en cuenta, y ahí lo que nos va a ayudar a poder sospecharla es la estacionalidad. Si hay una alta circulación de influenza, yo podría pensar que el paciente lo que tiene es influenza, más que una neumonía. El EPOC exacerbado, que tiene aumento de la tos con expectoración y disnea, también podría ser un diagnóstico diferencial de la neumonía, la tuberculosis, la insuficiencia cardíaca incluso, siempre hay que tenerla en cuenta, no porque sea muy difícil equivocarse, sino que porque, dado que las enfermedades cardiovasculares son frecuentes, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. El TED, el cáncer, las atelectasias. Y por supuesto que siempre todas estas causas no son excluyentes, entonces yo podría tener una influenza y además tener un TED. Entonces, esto siempre es muy complejo. Y las causas menos frecuentes son las que están enumeradas aquí. Entonces, considerando que tenemos una clínica que es inespecífica y un amplio rango de diagnósticos diferenciales, el juicio clínico no permite diferenciar la neumonía de otras infecciones y de hecho cuando se ha evaluado el juicio clínico en el diagnóstico de la neumonía, podemos ver que tiene una sensibilidad que va entre un 40 y un 80%, o sea, muy mala. Si yo ocupo solo mi juicio clínico para descartar las neumonias, probablemente se me van a pasar muchas neumonias. Y la especificidad es un poco mejor, pero no llega a ser perfecto. Entonces, eso, muy resumido, el diagnóstico de neumonía requiere una imagen, siempre. Es clínico radiológico. No basta con sospecharlo para decir que tiene o que no tiene. Yo necesito una radiografía de tórax. Ahora, eso no quiere decir que si un paciente yo lo veo con sospecha de neumonía y la radiografía me la van a hacer recién en 2 días, yo no voy a esperar 2 días para tratarlo, lo tengo que tratar antes. ¿Ya? Porque si yo retraso mi tiempo de tratamiento, es más probable que nos vaya mal. Entonces, la radiografía de tórax, siempre que un paciente adulto consulta por tos, expectoración, fiebre o dificultad respiratoria,
y tiene algún signo en el examen físico, si el paciente es mayor de 65 años con compromiso de conciencia y o descompensación de una enfermedad crónica, eso también es importante, compromiso de conciencia, descompensación de una enfermedad crónica y pacientes con insuficiencia cardíaca, EPOC u otra enfermedad pulmonar crónica que consulta por tos, expectoración o fiebre. Ya, esto, en la medida que ustedes vayan viendo más pacientes, van a ir afinando el ojo, pero yo, si pudiese darles un consejo, sería pidan más radiografías de tórax, aunque salgan normales, mejor si es normal, se queda el paciente tranquilo y se quedan ustedes tranquilos. Entonces, lo que les decía yo, es que la radiografía de tórax va a ser anormal en la tuberculosis, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la neumonitis por aspiración, en el TEP no siempre va a ser así, etcétera. Y si es que mi diagnóstico diferencial es que esto fuera, por ejemplo, influenza o una radiografía normal, probablemente apoye mi diagnóstico de una enfermedad tipo influenza. Ahora, sí, también la influenza puede tener neumonía por influenza, así que eso es otra cosa. Y aquí pueden ver una condensación en el lóbulo inferior izquierdo, al lado del corazón. Aquí no alcanza a ser una condensación, sino más bien un compromiso de tipo intersticial. Y en este caso es lo mismo, pero aquí como que parece que hay una tendencia hacia la condensación en el lóbulo inferior derecho. Aquí lo que tenemos, ¿alguien quiere describir esta imagen de la radiografía de la izquierda? O sea, no estoy ¿Me muy escuchan o no? Sí, se escucha. No estoy muy seguro, pero podría ser un hidroneumotórax. Sí, o sea, más que, claro, se ve, lo que llama la atención es que este nivel hidroaéreo se llama. Entonces eso quiere decir que probablemente aquí hay agüita, o más bien un contenido como líquido, y aquí hay aire. ¿Ya? Si uno empieza a mirar aquí, parece que hay un cambio de la imagen, como que se generara una cavidad. Por eso esto se llama cavitación. Pero esta cavitación está rellena de un nivel hidroaéreo. Esto podría ser, por ejemplo, un absceso pulmonar, que se drenó parcialmente por la vía aérea, o un quiste hidatídico. Y en este caso aquí se ve una condensación completa del pulmón izquierdo y esta pequeña como manchita de aire, lo que habla de que esto o es un poco de pulmón residual o una cavitación, es difícil saberlo. Pero esa línea habla de nivel hidroaéreo, probablemente esto es una cavitación. Entonces la radiografía de tórax permite confirmar el diagnóstico, establece la localización de la neumonía, la extensión, también nos ayuda a valorar la gravedad, porque si es que tenemos una neumonía con varios focos es más grave, y permite diferenciar la neumonía de otras enfermedades y detectar complicaciones también, complicaciones como la empiema. La no disponibilidad de radiografía de tórax no debe retrasar el inicio del tratamiento. Como les decía, la etiología tiene que ver un poco con la edad del paciente, las comorbilidades, el estado inmune, la gravedad, la estación del año y variables geográficas. De la enorme lista de microorganismos que generan neumonía, y esta es como la típica pregunta de prueba, el más frecuente dentro del grupo de bacterias es el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. ¿Alguien se acuerda del estreptococo? ¿No sabe si es un gran positivo, un gran negativo? ¿Qué les suena? Gran positivo, parece. Sí, perfecto, muy bien. Es un coco gran positivo. Entonces, este es el más importante. ¿Ya? Este es como, de hecho, se llama neumonía, por neumonía. Y entonces, este es un coco gran positivo y tiende a formar, agruparse como en pares. Después tenemos el Haemophilus influenza, que es un bacilo gram negativo,
la moraxela, que también es un bacilo gram negativo. No puede faltar el Staphylococcus aureus, que también es muy importante, que tiende a dar cuadros mucho más graves. Los Streptococcus grupo A, que habitualmente los encontramos en la boca. Los bacilos gram negativos. Esto ya empieza a ser menos frecuente, pero todavía es importante. Entre bacterias como la Klebsiella, la Escherichia coli y algunas bacterias microaerofílicas y anaerobias. Después tenemos este otro grupo, que son las bacterias atípicas, que se conocen así porque son de crecimiento intracelular y no crecen en los cultivos tradicionales, ¿ya? Ya no tiene validez esta diferenciación clínica de hablar de neumonía típica y neumonía típica, ¿ya? Pero ciertas bacterias todavía se agrupan así, y tenemos la legionela, el micoplasma, la clamidia psittaci y la coxiella. Y dentro de los virus, por supuesto que virus súper importantes, la influenza A y B nos pueden dar neumonias, el COV2 y otros virus también, pero ya es menos frecuente. Entonces, que es importante que a pesar de todo el estudio que nosotros hagamos, solamente en menos de la mitad vamos a poder identificar un patógeno. O sea, la mayoría de las veces no vamos a identificar un patógeno. Entonces, le llega un paciente con una neumonía, le empiezan a pedir exámenes, cultivos, etcétera, pero la mayor parte de las veces no vamos a saber qué generó la neumonía, y por lo tanto el tratamiento tiene que ser, o la mayoría de las veces va a ser empírico, basado en esto, considerando siempre cuáles son las bacterias más involucradas. Entonces, cualquier tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad tiene que necesariamente cubrir el neumococo. Si no cubre el neumococo, es un mal tratamiento. Entonces, como les decía, el neumococo, hasta entre un 30 y un 50% de las veces que se logra identificar la etiología, está el Haemophilus influenza, los virus respiratorios, los microorganismos atípicos y bacilos gram negativos, mucho menos. Entonces, aquí como pueden ver, tenemos el estudio de la etiología de las neumonias, y como pueden observar, el neumococo, el 10%, que es harto, pero un poco más arriba están los virus, ¿ya? Otros virus. Está la influenza también, etc. Y aquí, como pueden ver, en un 70% de las veces no vamos a saber qué generó la neumonía. Entonces, según el tipo de grupo en el que nosotros tenemos, siempre lo más importante va a ser el neumococo. Pero según el grupo etario, vamos a tener que considerar con mayor fuerza ciertos patógenos. En pacientes ancianos, considerar el Haemophilus influenza. En pacientes con EPOC, Haemophilus, Moraxella y las neumonias bacteriémicas. En los pacientes diabéticos también tienden a ser neumonía bacteriana, que es una enfermedad invasora por neumococo. En pacientes que están en estos ELIAM o hogares de larga estadía, que pueden tener trastornos de la deglución, tenemos que considerar a los bacilos gram negativos, a los anaerobios. En el caso de pacientes alcohólicos, las bacteremias, los gram negativos, etc. Y en pacientes que tienen bronquiectasia o destrucción del pulmón, daños crónicos, tenemos que considerar la pseudomonas. Entonces, el diagnóstico microbiológico, el estudio que nosotros hagamos, va a permitir identificar la etiología. Desde ya sabemos que la mayoría de las veces no vamos a encontrar nada, pero tenemos que hacerlo. Y es importante porque si yo tomo un hemocultivo, tomo un cultivo, por ejemplo, de un lavado broncoalveolar, si es que yo logro identificar un patógeno y lo logro aislar, voy a tener la susceptibilidad de este patógeno, voy a poder ajustar mi terapia microbiológica. Hay limitaciones de sensibilidad y especificidad, y por eso también no siempre vamos a encontrar la etiología, y los exámenes se solicitan según el nivel de riesgo. No es todo para todos, es solamente según qué tan grave es el paciente. ¿Qué opciones tenemos? Hemocultivos, tenemos la tinción de Gram y cultivo de expectoración, que tiene una limitación importante, y es que, como les decía yo, muchos de estos microorganismos que generan neumonía viven en la vía aérea. Entonces, perfectamente, en el paso de la expectoración desde el pulmón
al pasar por la vía aérea se puede contaminar, entonces pudiese ser que me aparezca un microorganismo en el cultivo, pero que no necesariamente sea el agente etiológico de la neumonía. Cuando el paciente es un empiema, una neumonía complicada con un derrame pleural, también eso lo puedo estudiar, hacerle grano y cultivo. El panel de virus respiratorio, actualmente esto está ampliamente disponible y es importante que, sobre todo ahora que tenemos más desorden, siempre consideremos el estudio del virus influenza, porque tiene tratamiento, se trata con oseltamivir. Entonces vamos a pedir probablemente, lo que dice las recomendaciones internacionales es que pidamos idealmente siempre PCR. Pudiésemos usar un test rápido si es que tenemos pacientes en épocas de alta circulación, pero en momentos de baja circulación viral tiene que ser PCR, influenza por PCR. Para los atípicos tenemos las serologías. Ahora bien, muchos de estos estudios microbiológicos, estos paneles que se toman por hisopado nasofaringeo también incluyen el estudio de atípicos, los antígenos urinarios de Legionella y neumococo también. Entonces, como les decía yo, el cultivo grano cultivo de esputo tiene que ser una muestra de calidad. Si vienen muchas células epiteliales y pocos polimorfos, probablemente yo voy a pensar que esto no viene del pulmón o es una muestra de mala calidad. Y puede ser utilidad, si bien es cierto, yo les decía que tiene limitaciones en su interpretación. Entonces, en ambulatorio no vamos a pedir estos exámenes y en los pacientes que se hospitalizan por neumonía, y eso quiere decir que son pacientes más graves, donde yo necesito tener un poquitito más de certeza respecto de los microorganismos que están o no están involucrados, yo tengo justificado usar estudios microbiológicos más específicos, que es lo que les había dicho recién. El cultivo de expectoración, los hemocultivos, el cultivo de líquido pleural, el panel, las antigenurias, la PCR de viral, etc. Entonces, ahí pasamos muy someramente respecto al estudio microbiológico que uno podría hacer en pacientes hospitalizados. Y lo que es importante es evaluar la gravedad. O sea, no todas las neumonias son iguales. Y yo sabiendo que tan grave es la neumonía, voy a poder saber qué tanto el riesgo que tiene el paciente en relación a esa neumonía, decidir dónde se va a manejar, si en UCI o de forma ambulatoria, eso no es menor. Voy a decidir también qué tan extenso va a ser el estudio etiológico y el tratamiento. Entonces, en la publicación de la revista chilena en el 2005 se enumera una lista gigante de cosas que se asocian a mayor riesgo. Tenemos las comorbilidades, la edad, los signos vitales, la sospecha de la aspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, el consenso del 2005 establecía estos factores como factores pronósticos de mala evolución, que son la edad y las comorbilidades, el estado mental, los signos vitales, la radiografía con neumonía multilobar, etcétera, y que si no teníamos ninguno de esos factores podíamos pensar en manejo ambulatorio, pero ya teniendo 2 o más, manejo en el hospital. Existen, sin embargo, algunas reglas de predicción clínica un poco más validadas, que se han validado en grandes grupos poblacionales, y dentro de esto el más importante que tienen que saber ustedes es el CURB 65. En este CURB se evalúa la confusión, o sea, si el paciente está con delirium, el nitrógeno ureico, por eso la U de urea, en la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Entonces, si el paciente, y el 65 es por la edad, mayor de 65. Entonces, si el paciente tiene 0 puntajes, o sea, 0 puntos y tiene una neumonía, este es un paciente que tiene un riesgo bajo y el manejo es ambulatorio. Pero, si es que el paciente tiene 4 o 5 puntos, se tiene que hospitalizar. Incluso pudiese considerarse la UCI. ¿Ya? Entonces, solo considerando estos factores nos vamos a poder ayudar para decidir cuándo hospitalizar. En términos generales, esta regla de predicción clínica nos ayuda a saber cuándo podemos mandar para la casa. Y también define cuándo se hospitaliza, pero cuando yo quiero elegir el lugar de hospitalización, tiene mayor validez un score que se llama PSI.
de hecho, en este flujograma se propone que en los pacientes menores de 50 años y si tienen signos vitales normales, yo lo divida según el puntaje que le da el score PCI y según esto defina si se va a la casa, si se observa o se hospitaliza. El tratamiento, entonces, lo vamos a plantear según en qué tipo de pacientes estamos tratando. Aquí las guías los dividen en general en 4 grupos. El grupo 1 y 2 son pacientes ambulatorios. El grupo 1, pacientes menores de 65 años, sin comorbilidad. El grupo 2 son los pacientes mayores o con comorbilidades. En el caso del grupo 3 son los que están en sala. Y en el caso del grupo 4 son los pacientes que se manejan en UCI. Este es un resumen de lo que encuentran en las guías chilenas de neumonía. Yo se las subían. Si es que el paciente anda muy bien y es ambulatorio, yo lo podría dejar en 5 días, pero si es que nos demoramos un poco o yo percibo algún riesgo, lo podría prolongar a 7. Las alternativas para los pacientes alérgicos a la amoxicilina son la acitromicina, la claritromicina y la doxiciclina. Hay que tener en cuenta que del grupo de macrólidos el neumococo presenta una resistencia entre un 15 y un 30%. Por lo tanto, cuando yo ocupo acitromicina, claritromicina, puede ser que me equivoque. Entonces, ojo con eso. Ojalá siempre amoxicilina, bueno, si no queda otra, acitromicina. En cambio, cuando tenemos adultos ambulatorios con comorbilidades, tengo que ampliar mi espectro. Y aquí en estos casos a la amoxicilina yo le voy a agregar el ácido clavulánico y la voy a dejar cada 12 horas. Y esto se explica porque yo necesito cubrir a la Haemophilus y la Moraxella, que si yo los trato con amoxicilina, tuviesen beta-lactamasas, no van a voy a ocupar, vamos para cubrir como la cefuroxima, es bien, no está muy disponible la cefuroxima. Aquí tenemos el cefpodoximo, que es una cefalosporina oral de tercera generación. También esta sí la tenemos bien disponible, no es muy barata, pero está. Y después tenemos las quinolonas, levofloxacino, moxifloxacino. Las quinolonas también no pudiese haber algún riesgo de resistencia, pero no es tan frecuente. Y la duración del tratamiento entre 5 y 7 días. En el caso de los hospitalizados, aquí voy a tener que usar terapia vía de tercera generación o ampicilina surlactam más un macrolido, podría ser habitualmente acitromicina, y en el caso de más una fluoroquinolona. Por ejemplo, ampicilina podría ser surlactam, beta-lactam más levofloxacina. Y el tratamiento van a ser 7 días. En el caso de las neumonias graves o que se van a UCI, también vamos a usar lo mismo, un beta-lactámico B más un macrolido o una fluoroquinolona, y lo que tenemos que tener en consideración es que qué tanto riesgo hay de que el paciente tenga un Staphylococcus aureus meticilino resistente por PCR idealmente, tengo que partir oseltamivir. El oseltamivir, lo que dice la evidencia es que si que en el manejo ambulatorio de pacientes con influenza, antes de 72 horas, yo voy a reducir los días de síntomas. Sin embargo, si el paciente tiene una neumonía por influenza, que es un cuadro muy grave, yo, independiente del tiempo de evolución, debería dejar oseltamivir. En relación a la prevención, ya que ya estamos terminando, lo más importante es prevenir el tabaco. El tabaco es un factor de riesgo para desarrollar neumonias. Prevenir la broncoaspiración, entonces en pacientes adultos mayores que tengan
quien tenía un accidente cerebrovascular o cualquier alteración del manejo de la vacunación es importante, antiinfluenza y antineumocócica, el manejo adecuado de las comorbilidades, compensar la diabetes, que deje de fumar, etc. Mantener un soporte nutricional óptimo, una higiene bucal y dental. Hay algunos estudios en hogares de ancianos donde han intervenido y han enviado a los pacientes a hacerse mantención dental, destartraje, tapadura de caries, y en esos pacientes se ha reducido el riesgo de neumonía. Y lo otro que es importante es el uso racional de antibióticos, no estar dejando antibióticos porque sí. Ahora unas palabras de neumonía nosocomial. La definición de neumonía nosocomial o neumonía asociada a la atención en salud es una infección del parénquima pulmonar adquirido después de 2 días del ingreso al hospital y que no está incubándose al momento del ingreso. O sea, es un fenómeno que ocurrió netamente en el intrahospitalario. Dentro de este grupo tenemos la neumonía asociada a ventilación mecánica, y esto es más bien pacientes que después de 48 horas de intubado hacen una neumonía, infiltrado, fiebre, etc. Y la neumonía hospitalaria no asociada a la ventilación mecánica. Esto es más. Este paciente se expuso a flora hospitalaria y por lo tanto tiene un mayor riesgo de patógenos multiresistentes. La neumonía asociada a la atención en salud es la segunda infección intrahospitalaria más frecuente en la comunidad, y en los pacientes ventilados hasta un 25% de los pacientes se va a infectar, va a ser una neumonía. Y la mortalidad es mucho mayor. Pueden ver en esta tabla de resumen, hacemos un características. Los agentes más frecuentes de la neumonía que en la comunidad, asociada a la atención en salud, y aquí cambia la etiología, desapareció el neumococo, empiezan a aparecer con fuerza los bacilos gram negativos como la pseudomonas, la Klebsiella, la E. coli, y los gram positivos como el Staphylococcus, patógenos anaerobios y virus respiratorios. El tratamiento de la neumonía nosocomial o pero solamente vamos a partir de que vuelvo a contar con terapia antibiótica de mucho más espectro, como el piptazo, cefepime, que es una cefalosporina de 4ª generación, levofloxacino, homero. La gracia aquí es que todos cubren a la pseudomonas. Y si es que yo tengo riesgo de pseudomonas, voy a tener que dejar un antipseudomónico más un aminoglicósido o una fluorquinolona. Si tengo sospecha de estafilococo meticilino resistente, tengo que dejar vancomicina o linezolida. Y si está asociada a ventilación mecánica, ahí tengo que cubrir mucho más. Para finalizar, la neumonía en el paciente inmunocomprometido. La neumonía del inmunocomprometido es una infección pulmonar que ocurre en individuos con problemas de la respuesta inmune innata adaptativa debido a enfermedades de base o terapias inmunosupresoras. Los conceptos claves es que los inmunosuprimidos tienen una mayor susceptibilidad a patógenos oportunistas, tienen presentaciones clínicas que son atípicas, no es como el típico paciente que podría consultar por una neumonía adquirida en la comunidad. La progresión es mucho más rápida. Por ejemplo, las neumonias por neumocitis en los pacientes en 1 o 2 días pueden estar intubados por la progresión de la falla ventilatoria. Tienen una alta mortalidad. Existe un riesgo de tener múltiples infecciones simultáneas. Y en estos casos, a diferencia de la neumonía adquirida en la comunidad, donde no siempre voy a tener diagnóstico, aquí obtener diagnóstico es uno de los del tratamiento. Hay que ir a buscar el microorganismo. Y puede ser la primera manifestación de una inmunosupresión no conocida. Y esto, no sé si, bueno, cuando empiezan a ir como con más regularidad al hospital, hay un cuadro que es típico, que es el paciente que llega por una paciente joven habitualmente, enflaquecido,
que viene con síntomas respiratorios de semanas de evolución y llega en falla ventilatoria, la auscultan, tiene el pulmón limpio, le hacen una radiografía, tiene un infiltrado intersticial y sumando todo esto, uno podría pensar, bueno, esto es una neumonía adquirida en la comunidad, pero habitualmente son pacientes que están enflaquecidos, que tienen adenopatías, que tienen otros estigmas de inmunosupresión. Ustedes los examinan y pueden tener algorra en la lengua, o tienen adenopatías cervicales, axilares, etc. Y en estos casos siempre vamos a sospechar que el paciente tenga una neumonía por neumocistis y que se trate de un paciente con VIH que no sabe que tiene VIH y que tiene un recuento de CD4 menores a 200. Entonces, respecto de las inmunodeficiencias, y esto más que para la clase de neumonía, para la vida, uno va a dividir la inmunosupresión según cómo dividir la inmunosupresión según el mecanismo subyacente. Si, por ejemplo, es humoral, en los pacientes que han usado rituximab, por ejemplo, que es un anti-CD20 que disminuye la cantidad de linfocitos, vamos a tener un mayor riesgo de neumococo, Neisseria meningitis, pacientes con inmunosupresencia celular, como el VIH o los linfomas, mayor riesgo de neumocistis, citomegalovirus y hongos, o sea, hongos y virus. Y en el caso de los neutropénicos, por ejemplo, los pacientes que han recibido quimioterapia y que están con recuentos de neutrófilos muy bajos en sangre, van a tener más infecciones por gram negativa y también por hongos. Y también siempre odio que van a existir pacientes con más bien mixtos que van a tener un poco de todos los mecanismos. Entonces aquí tenemos la diferencia entre neumonía en el inmunocompetente y en el inmunocomprometido. Como pueden ver, los patógenos son distintos. La presentación típica va a ser, o la presentación más bien, va a ser distinta y va a ser más típica la neumonía en el inmunocompetente que en el inmunocomprometido. La evolución puede ser peor en los pacientes con inmunosupresión y van a requerir estudios más dirigidos como lavado broncoalveolar, PCR, TAC, etc. Como les decía, los principales agentes son siempre los mismos: las bacterias, los bacilos gram negativos, la tuberculosis, los hongos como el Pneumocystis jirovecii, que es el más frecuente, la historia clásica que les contaba yo en los pacientes con VIH. Aspergillus, el muco, que son hongos también, el criptococo, que también es de pacientes VIH, un oportunista, y dentro de los virus, principalmente influenza, RS, también el COVID, eso lo vimos harto durante la pandemia. El diagnóstico en general en los pacientes con neumonía o sospecha de neumonía en inmunosuprimidos es con un TAC de tórax. ¿Ya? El patrón tomográfico me va a ayudar, me va a orientar en el diagnóstico o en el estudio diagnóstico. Los exámenes están dirigidos según la sospecha específica. Entonces, en general, nosotros vamos a hacer estudios invasivos. Este es el escenario ideal: poder hacer una broncofibroscopía o fibrobroncoscopía, donde a través de la nariz se introduce una sonda que tiene una cámara en la punta y va a llegar hasta el final del pulmón y va a tomar muestras. Y después yo voy a sacar esa manguerita. La idea es hacer de estas muestras cultivos, tinciones, PCR múltiple, galactomanano, que se usa en el estudio de neumonías por hongos, beta de glucano. Si es que a pesar de esto no hay diagnóstico, podría considerar también la biopsia transbronquial. Y la clave clínica es siempre, igual que en la neumonía adquirida en la comunidad, idealmente obtener muestras antes de iniciar el tratamiento, pero no siempre lo vamos a lograr y por lo tanto tratemos de iniciar tratamiento con la poca información que tengamos, tratando de cubrir más o menos todas las posibles causas. El tratamiento, si es que resulta ser que mi paciente inmunosuprimido tiene una neumonía bacteriana común, más o menos lo mismo que habíamos visto antes: un beta-lactámico más un macrólido. Si es que es un PCP o más bien una neumonía por Pneumocystis jirovecii, el tratamiento es con cotrimoxazol en altas dosis más corticoides, según si es que el paciente tiene hipoxemia. En el caso del Aspergillus, dejar voriconazol,
En el caso del mucor, anfotericina, de la nocardia, codrimoxazol a altas dosis. En el caso de las infecciones virales, el ganciclovir o valganciclovir. En el caso de la influenza, el oseltamivir. En el COVID había algunos tratamientos, pero ya no están disponibles. Y una vez que yo logro identificar el agente etiológico, idealmente debo reducir mi terapia antimicrobiana. Y habitualmente es necesario en los pacientes que están con inmunosupresión farmacológica hacer una reducción transitoria de los medicamentos. Bueno, esa es la presentación de neumonía. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe. ¿No? Yo tengo una consulta Dime. porque dijo de que puede ser como que yo no tenga al tiro el resultado, digamos, y ya estoy pasando antibiótico. ¿Como en cuánto tiempo podría haber mejoría o si empeora? Ya, esa es una excelente pregunta. Mira, no lo tengo acá, pero si es que tú lo quieres revisar, está en el up-to-date súper bien explicado. Uno cuando parte el tratamiento suponte que tenemos un paciente con neumonía, está ahí en el consultorio o en tu consulta, le hiciste la radiografía rápido, aparece un foco de condensación, parte el tratamiento. Uno lo que esperaría en general es que lo primero que cede es la fiebre. La fiebre y la taquicardia, es como alteraciones de signos vitales, tienden a mejorar en las primeras 48 horas, 48 a 72 horas. Lo que va a seguir después es que lo que va a ir disminuyendo es el compromiso del estado general. Los pacientes tienden a quedar un poco fatigados, pero eso va a mejorar entre 1 a 2 semanas. La recuperación de la tos es después de 3 a 4 semanas. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes te dicen, oiga, tú lo ves, tú hiciste un excelente trabajo, le dejaste los antibióticos, el paciente ya no tiene fiebre, no tiene taquicardia, disminuyó la disnea, etc. Lo destetaste de oxígeno si lo tenías hospitalizado, pero el paciente sigue tosiendo. Yo les digo, mire, usted se va a ir tosiendo, se va a ir de alta tosiendo porque la tos se le va a pasar más o menos en 3 semanas. Y esto es muy importante, la radiografía de tórax, nosotros en general establecemos que se limpia entre 4 a 6 semanas. ¿Ya? Ahora, esto es importante porque uno al paciente le va informando, le dice, oye, mira, tu radiografía se va a demorar en limpiarse, ¿cierto? Pero hay que tener ahí dos consideraciones, los pacientes adultos mayores, más frágiles, con comorbilidades, etcétera, la radiografía se puede demorar aún más en limpiarse, pero teniendo esto en la cabeza, ¿por qué es importante saberlo? Porque suponte que te llega un paciente con una historia de neumonía y que el paciente muy fumado, un IPA de, no sé, 50. Y mira, tú crees que es una neumonía, pero la imagen como que te llama la atención y tú quieres controlar esa imagen. En esos casos, idealmente uno debería dejar pasar al menos un mes o un mes y medio y recién ahí repetir la radiografía, ¿ya? Y si es que sigue sucia la radiografía después de 1 de 2 meses, probablemente yo voy a pensar que a lo mejor no solamente había neumonía, sino que puede ser que el paciente también tenga un cáncer pulmonar. Entonces, por eso es importante saber el tema de los tiempos. Yo creo que es una muy buena pregunta, es una excelente pregunta porque una neumonía que no responde en los plazos adecuados nos tiene que encender las alarmas, ¿ya? Otra cosa importante es, por ejemplo, una de las complicaciones de la neumonía es que los pacientes hagan derrame pleural y que ese derrame pleural finalmente haga un empiema. Eso lo vimos en la clase de derrame pleural. A veces la clínica o la alerta va a ser que el paciente viene como mejor y de repente a la semana nuevamente con fiebre y empieza con dolor de costado. Ahí yo voy a pensar, no están haciendo un empiema y le voy a pedir una radiografía, ¿ya? Para poder estudiarlo. Pero muy buena pregunta, sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ya, pues entonces, esa sería la clase de hoy. Me queda
pendiente subir en la clase de fibrosis pulmonar, así que esas se las voy a subir, yo creo que idealmente durante la semana, y ahí yo le cuento a su delegado, ¿ya? Así que eso, que estén bien, nos vemos. Chao, Chao, profe. muchas gracias. Chao, profe.